Yo en ese proceso que me tocó hacer, y yo te voy a dar una terapia, porque a mí como esposa de pastor, gracias a Dios, así de psicólogos, trabajadores sociales, hermana, a la orden. Pero hoy quiero decirte que no me tomé una pastilla, que no tuve que acudir a alguien, no, me arrodillaba ante el Señor. Le decía, tú eres Jehová, mi sustentador. Y cuando Dios me regaló esa palabra en Isaías, yo le decía, Señor, tú eres Jehová, mi marido, mi redentor, mi ayuda, eres tú. Porque no es fácil tener un duelo, doble duelo. Alguien me dijo una vez, un hijo derriba, pero un buen marido destruye la vida cuando se va. Pero yo le decía, Señor, yo no quiero tener una vida destruida. Yo quiero tener una vida en victoria para tu honra y tu gloria. Y yo te voy a hablar de la terapia que Dios me dio. Testimonios impactantes. Gracias por estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes y Dios hace cosas maravillosas en medio de su pueblo. Cada testimonio es una obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Estos testimonios aumentan nuestra fe. Por eso te invito a que veas hasta el final ese testimonio, que te quedes con nosotros y que compartas este contenido. Bueno, y el día de hoy me acompaña la hermana Ángela. Hermana Ángela, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Bueno, un saludo muy especial, mi hermana Nora, allí en Estados Unidos, a todos los que están en este canal inscritos y los que se van a inscribir. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mi nombre es Ángela María Macías. Desde pequeña he sido de la iglesia. Llevo 39 años de bautizada. Desde la edad de 18 años me bauticé. Sirvo por la gracia del Señor por segunda vez en la iglesia Ipú, Pardín, Manrique, aquí en Colombia. Dios ha sido bueno conmigo y de verdad que hoy quiero compartir mi historia de vida, que no ha sido fácil, pero ha sido victoriosa. Amén. Gracias, hermana Ángela, por tomar tu tiempo, querer compartir lo que Dios ha hecho contigo, porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio para dar. Bueno, y el testimonio de hoy, yo sé que les va a gustar, yo sé que va a fortalecer nuestra fe. Hermana Ángela, cuéntanos cuál es el testimonio que tienes el día de hoy para la audiencia. Amén. Bueno, antes de comenzar, quiero dedicarles a todos un salmo que uno lo aprende de niño y que en momentos de dificultad para mí fue primordial decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares delicados Él me hace descansar. Bueno, conocí al Señor desde pequeña, me casé a la edad de 23 años con el pastor Horacio Úsuga y Dios fue muy bueno con nosotros. Estuvimos juntos 26 años y yo quiero hoy contar mi historia de vida. Tuve un hijo con él y ya mi hijo tenía 15 años. Él era un pastor viudo y quedó viudo a los 5 años y de esa viudez había una hija de 2 años, mi hija Sara Úsuga. Y Dios fue maravilloso. Estábamos en un hogar como todos, gozando de las bendiciones de Dios, con nuestros hijos estudiando. Por la gracia de Dios, en ese entonces estaba en la directiva distrital de Dorcas y estaba en un ayuno. Y una de las ancianas, esposa del pastor, la hermana Gloria, ese día oró por mí. Y dijo, yo siento orar por la hermana Ángela, rodeémosla todas. Pero yo no sabía que Dios tenía un plan y un propósito con esa oración y que me estaba preparando para algo que me venía. Ese día miércoles del año 2016, 27 de julio, estábamos en ese ayuno y ellas oraron por mí. Yo regresé a mi casa a las 3 de la tarde. Ese día mi hijo se había ido para un campamento y me llaman y me dicen que mi hijo había sufrido un desmayo, que fuera por él porque le dolía el pecho y bueno, mis hermanas, mis hermanos, yo corrí y con mi esposo fuimos por él allí a donde estaba la finca y ya regresamos. El niño
nos decía que le dolía mucho su pecho, que estaba mal. Cuando entramos al hospital, el médico cuando lo revisó, lo conectó a todos los aparatos, le hicieron exámenes y el médico, yo me salí porque de verdad, hermanas, hermanos, es muy duro cuando uno ve a sus hijos en una camilla casi pálido, mal. Y mi esposo se quedó adentro con el médico y el médico le dijo, ya el corazón no le está funcionando, lo voy a entubar. Y en 6 horas mi hijo se fue, partió a la eternidad. La iglesia nos acompañó, oramos, pero hay algo glorioso en ese testimonio que apenas hace un año pude entender. Por eso, mire, hay cosas que tú no entiendes ahí mismo, que tienes que orar que Dios haga la obra en ti. A mí me pasó esto. Hace un año conversaba con una de mis compañeras y me decía, cuando tu hijo se murió, cuando David se murió, yo ese día estaba en ayuno por ti. Y el Señor me dijo, yo me voy a llevar a David, pero estoy esperando que ella me deje para llevármelo, porque eso es una respuesta a una oración que ella me hizo. Cuando ella me dijo eso, yo empecé a pensar una oración y me acordé que cuando yo estaba embarazada estábamos en un lugar muy fuerte y vi cómo murió en un patio el hijo de una hermana. Y el sitio donde estábamos era muy pobre. Me acuerdo que mi esposo consiguió todo para enterrar al muchacho y yo sí en el cementerio dije, tenía 8 meses y yo me agarré el estómago y dije, Señor, si este niño no te fuera a servir o se fuera a apartar, yo te pido que te lo lleves a temprana edad y que yo entienda. Y yo quiero decirte eso. A veces hacemos muchas oraciones y a veces no sabemos la inmensidad de esa oración, pero Dios la oye. Y el año pasado que esa hermana, esposa de pastor, me dijo eso, yo me quedé impactada. Y yo le dije, ¿verdad? Me dijo, sí. Y ese día es verdad, cuando una hermana se me acercó que mi hijo estaba tan mal y estábamos orando, ella me dijo, mami, cambiemos la oración. ¿Por qué no oramos? Que Dios haga su voluntad. Pero para una mamá es muy duro decir, Señor, haga su voluntad. Es como decirle, entonces llévatelo. Pero ese día lo pude hacer y le dije, Señor, haz tu voluntad. Y a los 15 minutos mi hijo partió con el Señor. Fue muy doloroso la pérdida de mi hijo. Me marcó la familia. Mi esposo quedó muy destrozado. Y bueno, pasaron 4 años y llegó la pandemia. Y en pandemia, estando también un 27 de diciembre, segundo cierre, aquí en Colombia, mi esposo partió con el Señor. Fue un momento muy doloroso en mi vida. Fue un momento donde yo me sentí en caos, donde yo dije, Señor, pero ¿por qué todo esto? Te llevas a mi hijo, te llevas a él. Voy a quedar porque aquí en Colombia cuando el pastor parte, entonces hay que entregar la iglesia y ese es otro momento muy duro porque tú cambias de rol. Yo llevaba 26 años como ser la esposa de un ministro y fue muy doloroso esa parte, pero el Señor ha sido muy bueno y por la gracia de Dios me quedé sirviendo en la red de familia porque manejamos un departamento de red de familia donde le ayudamos a las familias pastorales, a las familias de toda la iglesia, parejas, hijos. Y por la misericordia de Dios, los directivos en ese entonces me dejaron y pude seguir sirviéndole al Señor. Y en todo ese proceso, yo quiero hablarte de algo, y es que tú puedes estar viendo un duelo. Tú puedes estar viendo una pérdida, puede ser un trabajo, puede ser un miembro de tu cuerpo, puede ser que hayas perdido tu mamá, tu papá, te encuentres solo porque yo también me sentí sola. Pero una noche que estaba orando y lo más duro para mí fue que cuando yo me casé, regresé a la iglesia de donde me casé. Y ese sábado que yo fui a culto, yo decía, Señor, ¿qué pasó? En ese altar yo me casé.
pero yo no sabía todavía el propósito de Dios con todo. Yo no lo conocía, porque déjeme decirle que Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Dios es muy bueno, Dios es maravilloso. Él cambia el lamento en baile. En estos momentos, lo que tú estés viviendo, Dios puede transformar de la noche a la mañana eso. Y muchas veces oraba y Dios me llevó al libro de Isaías, porque me dediqué, hermano y hermana, a servir a Dios y también a experimentar cosas en el Señor, porque para mí ha sido muy fuerte la partida de ellos, porque yo me quedé sin hogar, yo me quedé sola. Soy única hija y mi mamá ya tiene 80 años. Entonces para mí fue muy fuerte eso. Tenía a veces que aparentar, y cuántas veces en un duelo, en una pérdida, en un dolor, tienes que aparentar que estás bien, porque a veces a uno le duele de pronto hablar de lo mismo, le da miedo, el rechazo, que te digan, habla solo de dolor, y a veces la gente no te entiende, porque el que no ha tenido dolores no entiende que es una pérdida. Tú tienes que entender algo, que el que no ha pasado por el proceso que tú estás pasando no te va a entender, pero tampoco te dé rabia o te alejes, no. Todos pasamos diferentes procesos. Y yo sé que hoy el Señor, a través de este testimonio, va a hablar a tu vida y te va a servir esto, porque hay varios duelos: duelo del trabajo, duelo del abandono, duelo de un divorcio, cuando el hijo se va, cuando te vas a otro país. Tú mismo que estás ahí en Estados Unidos puedes estar sufriendo un duelo en cualquier país donde te encuentres. Puedes estar diciendo, es que yo me siento solo, yo por qué me vine. Pero mira, órale a Dios: Señor, ¿con qué plan, con qué propósito estoy viviendo todo esto? Porque el Señor me llevó a Isaías 54 y yo quiero hablarle hoy a las solas, a personas que se sienten solos y solas, que dicen, es que yo no tengo ya esposo, él me abandonó, mi esposa me abandonó con otro, yo ya me quedé solo. Pero hoy quiero regalarte esta palabra, porque el Señor dice, regocíjate en el Señor, Isaías 54, y dice, no te preocupes. Dice, yo sé que como mujer desamparada, pobre, fatigada te encuentras, pero yo Jehová, tu Dios, soy tu hacedor, tu ayuda, tu consuelo. Y dice, no temas, ya no vas a ser confundida, confundido. No te avergüences, porque mire, los duelos dan vergüenza. Tú, si eres un viudo, una viuda, tú no quieres hablar con nadie, no quieres que nadie te pregunte. Cuando estás en un divorcio, tú no quieres que, y a veces tú te escondes y dices, no, no quiero que nadie sepa. Pero hoy el Señor te está diciendo, no te preocupes, sino que yo voy a hacer que te olvides de esa vergüenza y que enfrentes la viudez para que ya no tengas memoria. Oiga, Isaías 54:4. Porque yo soy Jehová, tu marido, tu hacedor. Jehová de los ejércitos es mi nombre, yo soy tu redentor. Porque como a mujer abandonada y triste, ¿cuántas están aquí abandonadas? Pero el Señor hoy te está hablando a través de la palabra. Hermano, tú no estás abandonado, porque la palabra de Dios está diciendo aquí, como a mujer, como hombre desamparado y triste de espíritu, te llamo yo Jehová. Y dice, porque en breve yo te he abandonado. Y es verdad, uno a veces siente que Dios lo abandona. Pero mira que el Señor mismo te dice, te estás sintiendo abandonado, sí, pero te voy a recoger con grandes misericordias. Que tú entiendas hoy que ese proceso que estás viviendo, ese duelo, esa pérdida, ese dolor tan fuerte, porque cuando el Señor va donde Lázaro
y va y mira a Marta y María. Marta parece ser que era una mujer impulsiva, una mujer que hablaba. Le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor le dice, tranquila, tranquila, Marta. Él va a resucitar. Claro, yo sé. Cuando vengan todos y tú vengas, vamos a resucitar. Dice, Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y yo hoy quiero hablarle a usted que está escuchando. Hoy el Señor te dice a través de la palabra, yo puedo, para mí no hay nada imposible. Cuando el ángel se le apareció a María y le habla de Elizabeth, dice, ella también está embarazada, tu prima está embarazada. Y hay algo tan lindo ahí en San Lucas capítulo 1. Vamos a San Lucas porque yo sé que el Señor hoy te quiere hablar y quiere confirmar que está contigo, que tú no estás sola. Y dice aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en la vejez y está en su sexto día, su sexto mes. Porque, y dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Dios puede quitarte ese dolor, esa tristeza. Dios me la quitó. Mira, después de 10 años yo pude entender por qué Dios se llevó conmigo. ¿Tú crees que yo no he orado? Sí, cada año me acuerdo la fecha, su cumpleaños. Pero Dios hace un año me dijo, yo te respondí esa oración en ese cementerio cuando tenías 8 meses de gestación. Y tan lindo el Señor como le dice a mi compañera, yo estoy esperando que ella me dé permiso para llevármelo. Y pensaba yo, qué lindo es nuestro Dios. Que aunque tú permaneces infiel, Él permanece fiel. De pronto toda esta situación te ha hecho pensar que Dios te ha desamparado, que te ha dejado. Marta pensó eso. Pero cuando a María van y la buscan y le dicen, el Señor está aquí y te llama, Marta corrió y se puso a llorar con él. Y la escena dice que el Señor lloró con ella. Con Marta no lloró, con Marta dialogó. Pero sabes, Dios conoce tu llanto. Dios conoce tu aflicción. Dios sabe los procesos que tú has pasado. Dios sabe los desiertos. Dios sabe las soledades. Pero hoy quiero hablarte de una manera especial de parte de Dios. Yo también lo viví. Yo también algún día me sentí en la cama que no podía, no dormía. Le preguntaba al Señor por qué y mucha gente te dice, oye, no preguntes por qué, di para qué. Pero no es malo como ser humano decir, ¿por qué, Señor? Y mi madre dio la usó en eso. Algún día yo le dije llorando, es que alguien me dice que yo tengo que decir para qué. No, mami, acuérdate que el Señor en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hoy yo te digo, no te preocupes, ora a Dios, porque Él también fue experimentado en dolores y quebrantos. Dios sabe tu aflicción, Dios sabe tu necesidad, Dios sabe tu dolor, tu desahogo. Mira, Dios sabe esos desahogos que tienes tan tristes. Alguien me decía en estos días, hermana, yo me tomé 3 copas y yo me quedé mirando y yo, tranquila. Es que mira, como humanos podemos fallar en un dolor, pero Dios está allí presente. Elías dijo, solo yo he quedado, pero el Señor dijo, no, tú no estás solo, yo me he reservado un ejército que va a pelear. No come y bebe, porque el largo camino te resta, le dijo el Señor. ¿Qué haces allí? Encerrado, encuevado allá. Hoy te digo eso en el nombre de Jesús. A uno, el duelo, la soledad, las circunstancias, todo eso que uno vive lo hace aislarse y es natural que el ser humano en sus emociones, cuando no las sabe manejar,
se aísla, no quiere hablar, quiere estarse callado. Pero hoy en el nombre de Jesús, come esta palabra hoy, porque el largo camino te resta y Dios te va a responder. Dios concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios de Ana? Que Ana lloró largamente, profundamente, y ella tuvo que soltar, porque mira, en el duelo hay que soltarle las cargas a nuestro Dios. Si yo me hubiera quedado en el duelo, yo no estaría aquí hablándote. Y mucha gente que me conoce y sabe mi historia, le dicen a uno, uy, ¿cómo eres de fuerte? ¿Cómo eres de guapa? Ay, ay, ¿cómo hiciste? Ay, no es que vos sí sos única, no. Es Dios en nosotros. Mira, la Biblia habla de un hombre llamado Jabes. Y Jabes cuando nació, Jabes le produjo mucho dolor a su mamá y su mamá lo bautizó Jabes, porque tú significas el dolor de este parto. Pero Jabes no se quedó allí con ese nombre. Pues sí, ese es mi nombre, eso significa dolor, angustia. Pero que dice que era un hombre ilustre más que todos sus hermanos. A pesar del dolor que a él le irradió su madre, tú eres hijo de dolor. Y quizás a ti también te han dicho, tú eres hijo de una separación, tú eres hijo porque yo no te quería tener, naciste porque Dios quiso, pero tú no fuiste programado, pero el programa de Dios sí. Mi embrión vieron tus ojos. Tú eres programa directo de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, yo te digo, tú eres programa de Dios. Tú no viniste a este mundo porque ya, y que mi mamá y que mi papá no. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso hizo Jabes en su vida, hizo cosas nuevas. ¿Por qué fue mejor ilustre y más ilustre que sus hermanos? O sea, parece ser que era inteligente porque él no se quedó en el caos. Él no se quedó en el dolor. Él no se quedó en el apodo. Él supo vencer y dice que oró Jabes a Jehová. Mira lo lindo. Estudiemos eso ahí. Jabes venía de un proceso, pero Jabes era temeroso de Dios y oró. Ana oró y Dios lo oyó. Agar cuando salió de su vituperio porque no aguantó las humillaciones y puede que hoy sea esa tu caso, que tú te sientas humillado, humillada. Pero ¿sabes qué le dijo el ángel que se le apareció en el desierto a Agar? Vuelve a casa de tu señora y humíllate. Hermano y hermana, tenemos que seguir orando, humillarnos ante la presencia del Señor, orando sin cesar en todo tiempo, porque Jabes le hizo peticiones al Señor y dice la escritura, y le oyó Jehová a Jabes. Primera de Crónicas 4 para que te lo leas. Cómo Dios concede las peticiones del corazón. ¿Qué te parece la vida de David? También fue una vida difícil, con duelos, con pérdidas, con pecados, pero Dios lo levantó. Por eso David algún día dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu y tu Espíritu noble me sustente. Cuando yo viví toda esa época del duelo me tocó orar mucho y obligarle a mi cuerpo a orar, porque cuando uno tiene un duelo, uno no sabe qué orar. Usted es con su mente en blanco, porque usted solamente tiene dolor, angustia, ansiedad. Pero el Señor va transformando todo eso paso a paso porque el duelo tiene etapas. Cuando tú tienes un duelo, y todos no vivimos el duelo igual, es diferente todos, porque todos somos diferentes. Nuestras emociones son diferentes. Vea,
Esa le dio el dolor por aislarse, le dio el dolor por ser más grosera, le dio el dolor por no comer, le dio el dolor por ya ni volver a la iglesia. Es que mira, el dolor es un proceso, la ausencia de alguien es un proceso muy duro en la vida de nosotros. Pero hoy sí te digo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el Señor no cambia. El Señor sigue siendo igual, sigue siendo fiel, sigue siendo verdadero, sigue siendo nuestro Dios, nuestro consolador, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo en ese proceso que me tocó hacer, y yo te voy a dar una terapia, porque a mí como esposa de pastor, gracias a Dios, así de psicólogos, trabajadores sociales, hermana, a la orden. Pero hoy quiero decirte que no me tomé una pastilla, que no tuve que acudir a alguien. No, me arrodillaba ante el Señor. Le decía, tú eres Jehová, mi sustentador. Y cuando Dios me regaló esa palabra en Isaías, yo le decía, Señor, tú eres Jehová, mi marido, mi redentor, mi ayuda, eres tú. Porque no es fácil tener un duelo, doble duelo. Alguien me dijo una vez, un hijo derriba, pero un buen marido destruye la vida cuando se va. Pero yo le decía, Señor, yo no quiero tener una vida destruida. Yo quiero tener una vida en victoria para tu honra y tu gloria. Y yo te voy a hablar de la terapia que Dios me dio. La terapia que Dios me dio fue ganar almas. A la iglesia donde llegué, me dieron el mejor sector. Yo me iba obligada, no con ganas, pero Dios me puso una anciana. Yo le decía, ya hoy no quiero ir, y me decía, ya me llamó la hermana, hay 14 almas, y yo, bueno, vamos. Pues yo le decía, yo no sé qué hablar, y me decía, no te preocupes, yo oro y tú hablas. Y sí, yo muchas veces llegué a esa casa y le decía, hermana, me presta la habitación, y oraba y decía, Señor, yo con este dolor, ¿yo qué voy a dar? Empezaba a mirar la Biblia. Y muchas veces Dios me ponía el mensaje ahí mismo, otras veces lo estudiaba, pero muchas veces no lo estudiaba porque cuando hay duelo no hay capacidad mental, pero Dios te va a dar esa capacidad paso a paso. Deja que el duelo que estás viviendo siga tomando las etapas, porque la primera etapa es el shock, cuando tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a la otra no? ¿Y por qué a mi hermana? ¿Y por qué a mi mamá? ¿Y por qué a todos nosotros y a esa familia que se maneja tan mal no le pasa nada? Porque Dios tiene planes y propósitos con todo. Mira, Dios ha hecho en mi vida algo maravilloso y Dios me puso fue a servirle, ganando almas, y esa fue mi terapia. Cuando Dios me concedió a los 6 meses el esposo de una hermana que llevaba 25 años escuchando la palabra, y la primera vez que yo llegué a ese sitio, él me insultó. Pero a los 8 días Dios me regaló una Biblia nueva, yo me la llevé, y ese día estaba él y yo se la regalé porque él no tenía Biblia. Y así Dios fue proporcionando el medio, y ese hombre en diciembre, porque yo llegué a la iglesia casi en enero, pero me dieron el discipulado como en junio, y él se bautizó en diciembre de ese año. Y ahí está perseverando el hermano. ¿Por qué te cuento esto? Porque Dios tiene grandes propósitos contigo. Sírvele al Señor en la iglesia. No digas, yo no quiero ir a culto, no, ve a culto. Yo iba y me sentaba. No era capaz de alzar las manos, no era capaz de orar, porque era mucha la aflicción. Pero yo me sentaba y oía la palabra. Y la fe viene por el oír, y el consuelo y la fortaleza es la palabra. Y Dios fue haciendo en mí todo ese proceso de aliviar, de consolar,
de ir llenando todos esos vacíos. Los vacíos no los llena las cosas materiales, no. El alma angustiada no la llenan las cosas materiales, ni la plata, ni la comida, ni tu familia, ni aún tu líder. No, es Dios. Dios es el que hace la obra en nosotros. La obra del Espíritu Santo como consolador en nuestra vida. Por eso yo hoy quiero que tú le entiendas que ese proceso que estás viviendo, Dios te va a ir sacando. Pero tú tienes que seguir aferrado y aferrada de las manos de Dios, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Mira, la escritura es clara y nos enseña, tú tienes que continuar, tú tienes que seguir. Y hermano, Dios cambia la vida de uno. A los 5 años de estar viuda, se murió una de mis mejores amigas en el distrito, porque aquí en Colombia todos los departamentos están divididos por distritos y allá hay pastores en cada distrito. Aquí hay 35 distritos. Y por red de familia empecé a atender el que ahora es mi esposo. Y él estaba en su duelo con la niña de 14 años. Y Dios es muy lindo. Algún día uno de mis líderes me dijo, Dios es bueno. Porque yo lo conozco a él y empezamos y como vivíamos el mismo proceso, empezamos a salir, Dios nos bendijo, Dios direccionó todo y nos casamos. Y algún día el presidente de la iglesia estuvo en nuestra congregación, se me acerca al oído y me dice, tu vida es un testimonio. Y yo te pido permiso para contarlo, porque lo que Dios ha hecho en ti es maravilloso. Yo sí, me dice, sí, tú no sabes que la viuda del sacerdote solo se puede casar con el viudo sacerdote, eso es una promesa. Yo sí, la palabra de Dios lo dice y me mostró y sí lo dice. Dijo, esa promesa Dios la hizo en ti. Ese día yo me puse a llorar. Y sí, vienen críticas, vienen de pronto vergüenzas en uno, por la familia del otro, porque tú crees, ay, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué van a decir? Que yo no amaba, pero hoy quiero decirte, cuando el plan y el propósito es de Dios, Dios va aliviando todo eso y te da la personalidad, porque mira, yo anteriormente era una mujer muy insegura, era una mujer que muy sentimental, era una mujer que a veces dudaba, pero hoy Dios ha hecho unas cosas maravillosas en mí, que mi fe se ha aumentado, mi dependencia a Él. Yo vivo enamorada de mi Dios, enamorada. Por eso hoy quiero contarte que hace un año, por la gracia de Dios, soy la líder distrital del Distrito 22, Medellín, Antioquia. Medellín tiene 2 divisiones, Distrito 9, Distrito 22. Y por la gracia de Dios, el Señor me metió como líder, pero empecé con una enfermedad, un tumor aquí en la parte de atrás. La hermana Gloria, que es la líder nacional aquí en Colombia, la llamo y le digo porque empiezo a hacerme exámenes y la doctora me dice, tengo que operarte ese tumor porque ya los nervios llegan al seno y los nervios llegan al pulmón. Entonces te vamos a hacer una operación. Eso fue en mayo y vamos a de una vez a organizar lo del anestesiólogo y te voy a hacer exámenes y empezamos el proceso. Entonces sucede que yo me asusté porque mi madre tiene 80 años, mi padrastro tiene 81. Yo dije, Señor, yo no me puedo morir, porque tú cuando te hablan de tumores, tú dices, te vas a morir. Yo llamé inmediatamente a la hermana Gloria y le dije, hermana Gloria, tengo un tumor, ayúdenme a orar y me dijo, tranquila. Y estábamos haciendo unos matutinos con todos los distritos de 4 a 5 de la mañana.
Y yo empecé a orar y estaba en mis matutinos y yo pasaba al altar a la iglesia, no le dije a mi esposo a orar, no le dije tampoco para no angustiarlo. Empecé a orar y yo sé que tú puedes tener en este momento alguna circunstancia en tu vida que nadie la sabe, pero que estás orando y yo hoy quiero que tú entiendas que tenemos un Dios que responde, un Dios que es fiel, un Dios maravilloso. Cuando empecé a orar y a orar, una mañana me faltaban 10 días para la cita con el anestesiólogo y a los 2 días me operaban. Y yo sentí algo aquí atrás. Yo a este testimonio le voy a añadir unas fotos para que usted vea la obra de Dios, cómo Dios hace esta obra maravillosa. Yo empecé a orar y yo le dije, Señor, yo en mis oraciones sí le decía, Señor, ya te di a mi hijo, te di mi marido, te di el ministerio, ya me lo devolviste, pero yo solamente te pedí, yo nunca te he pedido plata, yo solamente te he dicho que me des salud para servirte. Pero mira ahora, pero él me dijo, porque uno habla mucho y predica mucho. Mío, tú predicas mucho de sanidad y predicas que yo soy soberano y predicas. Y yo empecé a pensar, sí, es verdad, voy a empezar a orar. Y Dios una mañana, el 20 de julio yo tenía la cita y 10 días antes el Señor me sanó. Él me sanó. Porque este tumor se le abrió un boquete, no sé cómo. Empecé a estripar y todo el tumor salió. Me quedó un hueco bien fuerte. Mandé y compré gasas. Yo misma me mediqué, amoxicilina para el dolor, me hacía las curaciones. Y a los 8 días fui a la EPS y fui a la cita con la doctora. Y me dijo, ¿por qué te operaste? ¿Por qué lo hiciste particular si ya Sura te lo hacía todo? Yo le dije, no, no, Daniela, fue el Señor Jesucristo. Dios me sanó hace 8 días. Me dice, ¿qué? ¿Tú eres cristiana? Y yo sí. Y cuando ella abrió, me dijo, uy, ya la herida se está sanando, está cerrando. ¿Qué estás tomando? Y yo no, droga normal, amoxicilina, acetaminofén. Y me dijo, ay, no, ay, Dios hizo un milagro. Y yo veía que ella quería llorar también y me abrazaba. Y me decía, no, pues ya, ¿qué te voy a hacer? No, ya no hay nada que hacer. Te voy a mandar unas cremitas y dentro de 15 días vuelvo y te reviso. Pero hermanas, hermanos, yo salí ese día, yo le decía, Señor, tú eres maravilloso, tú sanas, o sea, Dios me puso a vivir la sanidad a mí. Y después llamé a la hermana Gloria y le conté el milagro y también lo he testificado donde he podido. Pero porque yo hoy quiero hablarte de todo este proceso, porque de pronto tú estás viviendo eso mismo y tú puedes decir una cosa tras otra. Yo salgo de una cosa y me meto a otra. Salgo de esto y otra vez otra. Pero hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, Dios tiene planes, propósitos. Cuando Dios escogió a Moisés desde esa arquilla, lo cuidó. En el Nilo se murieron muchos niños, pero en el Nilo Dios conservó a Moisés y puso mujeres, porque la Biblia dice que Cifra y Púa, ellas las parteras judías preservaron la vida de los niños, no obedecieron. Fue preservado por esas dos mujeres, preservado por la mamá y por la hermanita, y preservado por la sierva y por la egipcia. Pero Dios tenía planes y propósitos porque ese era el libertador del pueblo de Israel. Tú no sabes qué planes y propósitos tenga Dios contigo. Hoy, hoy el Señor te mandó esta palabra. No es una casualidad que tú hayas abierto esta página y tan importante, hermanos, hoy poder decir que Dios es soberano, que Dios tiene todo en su mente. Mira, cuando Dios pasó
por Gadara. En el corazón de ese hombre solo había turbación, solo había una persona que estaba con su mente cegada, pero en el corazón de nuestro Dios lo voy a liberar. En el corazón de Zaqueo, yo lo quiero ver. Me han contado de él, que hace milagros, que resucita. Ay, yo quiero ver ese Jesús. Pero cuando el Señor iba pasando, el Señor dijo, y en su corazón estaba, hoy voy a salvar a Zaqueo y me voy a ir para su casa. Mira, hay cosas que tú puedes pensar hoy, que tú puedes hoy estar organizando, pero el Señor endereza tus pasos. Y esta palabra que Dios te está dando en estos momentos es para que te afiances en el camino del Señor, para que tú ores y sigas las pisadas del Maestro. Por eso a través de este canal queremos que usted oiga testimonios para que su fe se aumente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo estaba en esa enfermedad, un pastor me dijo, hermana, póngase a leer todas las sanidades que Dios hizo y verá a Dios cómo la va a sanar. Y pensaba yo en esos hombres cuando le colocaron al Señor la camilla de su amigo y ellos ingeniaron abrir el techo y les tocó forcear porque era lleno de piedras, pero se lo colocaron al Señor. Y por la fe de esos 4, Dios hizo un milagro. Por ti Dios puede hacer muchos milagros. Y a través de este canal Dios ha usado a mi hermana Nora. Y gracias a Dios por este canal. Yo los invito hoy a que usted visite este canal para que usted escuche testimonios de vidas que fueron transformadas por Dios. Mi vida hoy es otra. He sido una mujer transformada por el Espíritu Santo. Dios es el que me ha dado la paz. Por eso el que te da paz es el Señor. La Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Les amo en el Señor, su sierva en Cristo, Ángela, y estaré orando por usted. Yo no conozco a nadie, pero yo voy a orar que todo el que vea este canal, que todo el que vea este testimonio, Dios pueda hacer un milagro en su vida. Que el Señor les bendiga. Detrás de esta pantalla estaba llorando, llorando porque ese testimonio tocó a mi vida, una vida transformada por el poder de Dios, por tus duelos y por tu enfermedad, ver ese milagro que Dios hizo en tu vida, ver de la manera que el Señor Jesús te usa contando este testimonio. Bueno, y a ti que estás escuchando este testimonio, si fue de bendición para tu vida, compártelo, porque podrá ser de bendición para otra persona. No se te olvide dejar tu comentario, suscribirte a este canal y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Gracias, hermana Ángela, por dejarte usar por el Señor Jesús y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga.